Cordial saludo para todos y bendiciones. Soy el padre Alfredo Mosquera, misionero escalabriniano. Me encuentro en la Arquidiócesis de Cali y soy asesor espiritual del Apostolado de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes este testimonio de lo que ha sido el conocer esta espiritualidad y este carisma. Es una riqueza para la Iglesia que el Espíritu Santo haya iluminado en Nigeria a este instrumento, Bernabé, que ha sido orientado y seguido por los obispos de su diócesis, y también hay un seguimiento de una comisión teológica que estudia los mensajes. Lo que puedo decir es que todo lo que yo he leído del devocionario, de los mensajes, están de acuerdo a la sana doctrina de la Iglesia Católica, y he podido hacer algunas reflexiones teológicas desde el catecismo y desde el magisterio de la Iglesia, y encuentro que todo está bien y de acuerdo a la sana doctrina, y este apostolado tiene una espiritualidad y un carisma cristocéntrico y eucarístico y de reparación. Y puedo destacar la profunda oración que los apóstoles y los devotos realizan, como esta devoción ha contribuido a que haya un mayor respeto por la Eucaristía, por los sacerdotes, por el Papa y por el magisterio de la Iglesia. Y en especial, algo que puedo destacar es la devoción y la disciplina espiritual, la profunda oración y la invitación a la reparación y a la vida interior, a la disciplina espiritual y a la vida de los sacramentos, a la vida de la oración. Pienso, y es una invitación para los sacerdotes a que profundicen desde la reflexión teológica sobre los mensajes que tienen esta tendencia eucarística y reparadora, e invito a todos los fieles a que continúen haciendo esta devoción, porque es una gran devoción dedicada a la espiritualidad eucarística y a la reparación, que es lo que necesita nuestra iglesia hoy. Y agradecemos mucho al Señor, al Espíritu Santo, que haya iluminado este nuevo carisma, esta nueva espiritualidad en la Iglesia Católica, para reparar, para orar y para unirnos en comunión con el Papa, con la devoción a la sagrada, preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, al misterio de la salvación. Muchas gracias y bendiciones para todos. Un gran saludo para toda la bellísima familia del apostolado de la preciosísima sangre de Cristo en el mundo y especialmente en Venezuela. Mi nombre es el Padre Miguel Ángel Pérez González, sacerdote oriundo de la Arquidiócesis de Caracas, actualmente desempeñando mi ministerio sacerdotal en la Diócesis de Guarenas, donde me incorporé hace ya 2 meses y medio, incorporado en un hermoso proyecto de animación pastoral para 3 parroquias, y le doy gracias a Monseñor Tulio Ramírez, obispo de Guarenas, haberme recibido en esta diócesis tan extensa y tan necesitada pues de sacerdotes, para trabajar pues en equipo, para trabajar pues en comunidad. Eh, ¿Cómo conocí la devoción de la preciosísima sangre? Bueno, tengo pues desde mi etapa de formación en el seminario, tuve la dicha de conocer esta devoción por medio de un material pues de devocionarios que llegaron pues a mis manos. En ese tiempo pues estábamos haciendo pues unas misiones como seminaristas en la parroquia La Candelaria en Caracas, y bueno, por allí comenzó mi contacto con la devoción. Sentía pues la fuerza de la coronilla de la preciosa sangre, y sentí pues el deseo de ir conociendo más y más, haciéndola arraigar más en el corazón. Estando ya en el año 2015 en mi primera parroquia, pude tener la experiencia pues de tener el contacto, tener la cercanía pues de algunas devotas de la devoción de la preciosa sangre, que gustosamente pues me invitaron al primer retiro, para mí mi primer retiro en el mes de septiembre, pues en Barquisimeto. Y fue una experiencia realmente maravillosa, donde tuve la oportunidad pues de consagrarme a la preciosa sangre y recibir pues el sacramental del Cristo agonizante. Y posteriormente, en el año 2016, recibí pues la rosa de la perfecta pureza, y de verdad que la experiencia en estos años de compartir, estos años de encuentro, todas las veces que he podido asistir,
y acompañar pues los retiros de reparación a nivel nacional, pues para mí son una fuente inmensa de bendición y de renovación en mi vida como cristiano, en mi vida pues como discípulo del Señor y en mi vida como sacerdote, porque uno sale realmente fortalecido, uno sale aquilatado en cada experiencia compartida en torno a esta devoción que es el precio de nuestro rescate, es el precio de nuestra salvación. Por algo el Señor ha querido revelarla al mundo entero para nuestra época, para nuestra coyuntura actual en el mundo, por medio de su instrumento, pues que el Señor designó en su misericordia, Bernabé Nuyé, desde Nigeria, y que ha tenido, pues, gracias a Dios, pues el arraigo en muchas diócesis en el mundo y que ha podido dar muchísimos frutos. En Venezuela, pues yo siento que ha venido, pues, creciendo la aceptación de esta devoción. Claro, es necesario, pues, una mayor difusión en las diócesis, una mayor eh, difusión y aceptación por parte del clero, porque desde mi propia experiencia sacerdotal, compartiendo pues con el grupo de la preciosa sangre a nivel general y en pequeños grupos también, pues la experiencia que puedo decir es que esta devoción no menoscaba en absoluto las bases de nuestra doctrina cristiana católica, como lo recoge pues el magisterio de la Iglesia. Por el contrario, la acrecienta, la fortalece, la lleva al punto esencial donde nosotros debemos cada vez crecer, donde tenemos que madurar, donde tenemos que dar frutos de una vida pues santa, de una vida coherente con la fe pues que por la cual fuimos bautizados. Pienso que la devoción de la preciosa sangre pues es podríamos decir que es la última tabla de salvación para una humanidad que está sedienta, está asediada por el mal. La devoción de la preciosa sangre es un llamado a la santidad. En la medida que nosotros asumimos pues los llamados cruciales del Señor, sentimos que estamos pues dándole esa honra, estamos retribuyendo a todo su amor, porque en el fondo lo que se trata es de hacer actos de amor capaz de consolar al corazón que tanto nos ama. Y como decía la devoción del Sagrado Corazón de Jesús por medio de Santa María, María de Alacoque, el Señor decía que he aquí el corazón que tanto ama a los hombres y no recibe sino ingratitudes. Pienso que la devoción de la preciosísima sangre, tal como nos ha llegado desde Nigeria, pues nos ofrece la oportunidad de resarcirle, corresponderle y consolarle al corazón que tanto ama a los hombres y que nosotros como cristianos en esta época debemos nosotros sentirnos más unidos, más contundentes en nuestra oración, en nuestros actos pues de generosidad y de sacrificios también, porque esta devoción nos invita también a valorar eh, los, eh, los gestos pues, de sacrificio, de mortificación en la oración, con la certeza que ellos tienen un gran valor y unos grandes méritos para nuestra salvación personal y desde luego para la salvación del mundo. De modo que yo, como sacerdote, como católico, debo decir que esta devoción es realmente necesaria, es fundamental para nuestros tiempos que vive pues la humanidad y muy particularmente la Iglesia, que es peregrina, mensajera y continuadora de la obra de Jesucristo, que sigue pues el camino de sembrar las semillas del reino glorioso de paz. Esta devoción es un llamado crucial a unirnos más y más al corazón de Cristo Rey para dar abundantes frutos de amor, de santidad para el mundo entero y así pues eh, llegar pues a la patria segura, a la patria donde nuestras lágrimas serán secadas y donde podemos nosotros enarbolar las banderas victoriosas de una vida virtuosa, de una vida santa y digna. De modo que un gran saludo para todos los devotos y que este testimonio humilde pues pueda de alguna manera motivar, pueda estimular también a otros hermanos sacerdotes a abrazarla y también difundirla pues entre sus fieles.
Muchísimas gracias y mi bendición para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se les quiere mucho. Muy buenas tardes, mi nombre es el Padre Ángel Miro Granados, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá, de Presidente Valle del Cauca. También asesoro el movimiento del apostolado aquí en la diócesis de Buga. Quiero invitarlos para que sigan creciendo en este apostolado que he tenido la oportunidad de conocer desde hace un buen tiempo, y como sacerdote puedo decir que lo que yo he visto y he conocido del apostolado siempre ha sido fiel a la doctrina de la Iglesia, siempre ha sido fiel a las líneas de cada obispo donde se encuentran en particular, y lo que ha hecho es animar y fortalecer la fe de muchas personas. Todos los días se crece en formación bíblica, teológica, dogmática, con el objetivo de ir profundizando en este apostolado que tiene como único objetivo buscar nuestra salvación a través de esa espiritualidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es muy rica. Pidámosle al Señor para que este apostolado siga creciendo, se siga fortaleciendo, se siga animando cada día más. Cada día las personas busquen a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo esa fuerza espiritual que necesitan constantemente para sus vidas. Que el Señor Dios Todopoderoso los anime a seguir en este camino, a seguir fortaleciendo su fe, su esperanza y su confianza en el Señor. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo salve a nosotros y salve también al mundo entero. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, mi nombre es Padre Isidro María Cipres, de Franciscanos Hermanos Franciscanos de Inmaculada. Usted es misionario, soy filipino, misionero aquí en Argentina, hace más de 15 años trabajando así, aquí. Entonces, alguien que me dio un libro, un dibujo de Filipinas, hermana Aurora. Después, propaguimos, y alguien dibujos de Argentina, que 2 o 3 dibujos, me consultó que podemos propagar, leer, rezar el libro devocional de Purísima Sangre. 2012 empecé a leer y también compartir con estos hermanos nuestros. Empezamos con 5 personas en nuestro convento, así que año y año difundimos la devoción, porque yo cuando leo la devoción no encuentre nada contrario de la Iglesia Católica, ¿no? Y según mi estudio, y también hay un imprimatur del obispo de Nigeria, Monseñor Ayo María, y algunos obispos de Latinoamérica. Yo creo que no hay nada contrario de la fe católica, así que defiendo a hermano Bernabé que todas las acusaciones que esta devoción es una falsa. Es cierto, la devoción de la Purísima Sangre, como el carisma de los misioneros de la Purísima Sangre con Gaspar Gófalo, que propio dentro de la congregación como misioneros, pero también la devoción de la apóstol de la Purísima Sangre es una revelación que Dios reveló a hermano Bernabé para que pueda difundir todo el mundo esta devoción, sobre todo de la consolación, reparación y adoración. Así que como sacerdote, soy director espiritual aquí en Argentina. De 5 devotos, ahora difundimos más de casi miles de devotos. Tenemos varias estaciones cada provincia, y también algunos obispos que nos apoyan. Mi obispo emérito, Monseñor Romero Carlos, me acompaña en esta devoción. Así que augurio a todos, hoy nuestro aniversario, 5 de julio, porque en 1995 el Señor lo reveló, y es agonizante en hermano Bernabé, para que difunde esta devoción. Para mí es una gran devoción de nuestro tiempo.
porque mucho sacrificio, lo ve los laicos, que está rezando con mucho sacrificio, penitencia, reparación, varias horas y sobre todo esta novena mes de julio. Así que apoyo al hermano Bernabé, que será ordenado como sacerdote este año, y a todos los devotos tenemos que defender que la verdadera devoción de la próxima sangre, Jesús agonizante, el apóstol de la próxima sangre, y también por supuesto de todos aquellos que están adorando, reparando y consolando a Jesús agonizante. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Soy el padre John Mario Mazo Palacio de la diócesis de Santa Rosa de Osos, actualmente párroco de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del Bagre, Antioquia. Conocí el apostolado de la sangre preciosa de Cristo a través de un grupo de laicos que oraban el Getsemaní. Me uní a ellos y me pareció una oración muy propia dentro de la iglesia y lo que durante mucho tiempo buscaba, un medio de oración que no se refiriera tanto a la petición, sino a estarse con el Señor. Luego, en la arquidiócesis de Florencia, Caquetá, estuve 2 años y allí acompañé a los devotos y conocí propiamente lo que era el apostolado y me vinculé de una manera mucho más profunda a este apostolado. Creo que este apostolado es un medio magnífico que el Señor está dándonos en este momento a toda la humanidad para acercar a todos lo que es la teología más profunda de la espiritualidad y el camino propiamente de la santidad, aquello a lo que solamente tenían acceso algunas pocas personas que estudiaban todos los tratados místicos de teología, ahora está siendo entregado a través de este apostolado a miles de laicos en el mundo entero para que conozcan el camino de la santidad y no solamente lo conozcan, sino para que avancen por él, ya que nos proporciona los medios que están dados a través especialmente de los llamados. Considero que este apostolado es un apostolado bastante seguro a los fieles. Estamos en plena comunión con todo el magisterio de la Iglesia Católica, en comunión con el Papa, por quien oramos frecuentemente. Por tanto, en el apostolado no hay absolutamente nada, considero yo, que esté en contra de la doctrina católica. Lo que se necesita es que estemos en capacidad de poder comprender los mensajes y el estudio. Por eso hay que entender que es todo un proceso y que no podemos dar una interpretación a priori e igualmente entregar los mensajes a cualquier persona sin antes darle una explicación. Pero detrás de todo, en el fondo, no hay ninguna contradicción con la doctrina católica. Al contrario, es un llamado, como el Señor lo está haciendo a través de muchos movimientos en la Iglesia, para la santidad de todos los fieles, pero también la santidad de los consagrados. Queridos amigos, tengan todos muy buenas tardes. Los saludo desde la Catedral de Arauca, aquí en nuestra querida diócesis, para todos ustedes. Mi nombre es el Padre Yamil Moreno, soy vicario cooperador de la parroquia María Auxiliadora aquí en Arauca y capellán de la cárcel. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido en el grupo de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Conocí a esta espiritualidad aquí en mi experiencia como sacerdote y he estado acompañando, he estado animando, acompañando con las celebraciones de la Santa Misa y también en muchos momentos espirituales. Y creo que esto ha llenado mi corazón y también mis expectativas de fe. Y por eso quiero compartir con ustedes 3 puntos muy importantes que encuentro de nuestra espiritualidad. La primera es que es una vivencia a plenitud de la fe.
porque allí podemos expresar, porque allí podemos compartir nuestra fe con los demás. También es un momento para adorar a la Eucaristía, a nuestro Señor Jesucristo a través del Getsemaní, y eso es una experiencia muy hermosa que llena el corazón y el alma. Y también por la comunión que se genera aquí en nuestro grupo, por la fraternidad que hay entre nosotros, y eso es realmente algo muy bonito. Yo les invito para que los que quieran pertenecer a esta hermosa espiritualidad no lo duden, porque realmente ha cambiado muchas vidas y nos podemos encontrar con el Señor. Con mi bendición los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con alegría puedo decir: sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a todos y al mundo entero. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Ciudad Bolívar, capital histórica del estado Bolívar, del municipio Angostura del Orinoco, compartimos en este gran mes de julio, mes dedicado a la sangre preciosa, devoción tan nueva y tan antigua, desde la Eucaristía de la Última Cena hasta estos tiempos, estos últimos tiempos, donde el Señor nos está pidiendo amarle, adorarle y hacerle conocer precisamente desde esta devoción santa. Que seamos esos consoladores, que tengamos a bien servir al Señor desde la oración por la salvación del mundo entero. Compartiendo en el año 2007 con nuestro hermano Bernabé Noye, en el encuentro donde varios venezolanos participamos en ese regalo de participar en Nigeria, especialmente en la cuna de donde nace esta devoción, con todos los devotos de la sangre preciosa. Eso nos invitó a todos a darle el puesto que le corresponde en nuestra vida a esta devoción. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Soy el Padre Yesid Sánchez Martínez, sacerdote católico de la diócesis de Quibdó, del departamento de Chocó. Hace más de 15 años en mi ministerio, como párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, conocí el grupo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque queríamos no solamente hacer el templo físico, sino también hacer una iglesia espiritual, una iglesia viva, como nos lo pidió el obispo de entonces. Y ellos aparecieron como un equipo de apoyo a la evangelización. Y para mí fue una gran bendición, porque eso hizo de que mucha gente de la parroquia, que no conocía de Cristo, no conocía de la devoción, no eran católicos, pertenecían a otras sectas cristianas separadas, entonces conocieron la devoción, conocieron la parroquia, y logramos de que mucha gente se acercara a la parroquia a ser fieles de nuestra iglesia católica. Conozco esta devoción porque no solamente son espirituales en la gran mayoría, porque tienen sus grupos de oración, sus jornadas de acompañamiento, la oración al Santísimo, sino también de que también hacen con la comunidad obras sociales, fe, oración y en la práctica, obras de caridad. Por eso me encanta este grupo de la preciosa sangre de Cristo, porque no solamente oran al Dios Todopoderoso y lo consolamos en los momentos de oración, sino también que nos preocupamos por los hermanos que están al lado, los que están más sufriendo, los más pobres. Y entonces constantemente en la evangelización estamos apoyando con este grupo y desde la parroquia a todas esas personas, en lo espiritual y en lo material. Conozco la doctrina porque he leído los mensajes de Bernabé, mensajes que van acorde con la doctrina de la iglesia. Y si encontramos en cada vez que hacemos meditación, hacemos oración, reflexionamos sobre estas revelaciones que él ha recibido, siempre en obediencia ante todo al magisterio de la iglesia. No solamente aquí en Quito, reconocido a nivel nacional, con los de Barranquilla, los de Tumaco, los de Cali, los de Bogotá, en toda Colombia hay una devoción fuerte a la sangre también de Cristo. Pero hay algo fundamental. Primero, la obediencia a la iglesia.
Primero, obediencia absoluta a lo que diga el obispo local, al párroco que le está orientando, porque en cada grupo que hay un sacerdote orientador, para que no se vaya a distorsionar la devoción de la sangre de Cristo, y hasta ahora en toda Colombia ha sido un éxito. Por lo tanto, reafirmamos como devotos de esta preciosa sangre de Cristo que creemos en el Papa, que es nuestro Padre y Pastor, que es un hombre ungido de Dios, el que Dios eligió en esta época para nosotros. Conozco a Bernabé, porque hemos tenido directos con él, desde allá de África. Nos hemos conectado, le hemos hecho preguntas sobre la devoción, nos ha aclarado. Y sabemos de que es una persona de que ha sido como vidente tocado por Dios, como muchos de la historia de esta Iglesia Católica. Este hombre hoy aspira a ser sacerdote de la Iglesia Católica. Y esta devoción en Nigeria, allá en ese lugar, hay obispos, sacerdotes que están alrededor de él, que han aprobado la devoción a la sangre de Cristo. En fin, esta devoción de la sangre de Cristo, al menos en mi parroquia, en la diócesis de Quito, nos ha traído muchas bendiciones. Hemos ganado muchísimo con las personas que nos hemos consagrado a la preciosa sangre de Cristo. Porque hemos logrado de que mucha gente viva con integridad y viva con seriedad la fe y el compromiso bautismal. No solamente apoyan a mi parroquia, ellas apoyan a muchas parroquias de la diócesis de Quito. Se han dividido para que, según el barrio de donde vivan más cerca, apoyen al sacerdote, a la religiosa. Ellas están en el apostolado de la catequesis, están en el apostolado de la liturgia, están en el ministerio de la familia. En fin, donde se les pida servicio, ellos con prontitud como María salen a colaborar con esta Iglesia Católica. Por lo tanto, siempre les doy mi bendición a todos los devotos de la sangre de Cristo. Ha habido crisis, pero que no son de nuestra parte. Nosotros tenemos una devoción seria y respetuosa según desde que se aprobó esta devoción a la sangre de Cristo. Por lo tanto, doy fe, testimonio de que esta devoción es pura, es buena, transparente. Cuidémonos, con la gracia de Dios, de aquellos que nos atacan. ¿Y saben por qué nos atacan especialmente en esta devoción? Porque hacemos oración. Consolamos al Señor Jesucristo, especialmente los jueves, desde las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, haciendo ejercicio de acompañar a Jesús como en la noche de Getsemaní, sin dormirnos, orando por la iglesia, por la reparación que se hace contra los sacrilegios de la Sagrada Eucaristía. Esto no le gusta al demonio, no le gusta a mucha gente, porque la iglesia ha perdido su parte fundamental, ser una iglesia orante, como Jesús, orando al Padre Celestial por nuestra iglesia y por el mundo entero. Dios me les bendiga y confiemos de que estamos realmente por el camino, de que hemos sido iluminados con esta devoción a la preciosa sangre de Jesucristo. Sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos en la fe de la Iglesia Católica, se dirige a ustedes uno de los sacerdotes del apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el Padre Jesús Iván Martínez Ospina, sacerdote de la Iglesia Católica, incardinado a la diócesis de Mocoa, Sibundoy, actualmente párroco de la parroquia San Miguel Arcángel de Puerto Colón, municipio de San Miguel, en el departamento del Putumayo. En esta ocasión hacemos pública esta comunicación porque queremos ayudar a aclarar las dudas sobre este apostolado que tanto bien hace a las almas y a la Iglesia, que como es normal en las cosas santas, no deja de encontrar obstáculos y dificultades, unos con la mejor intención, defender la verdadera fe y cuidar la tradición de la Iglesia, evitar errores y falsas doctrinas y por supuesto también hacer que la gente no sea engañada y que pierda el tiempo en prácticas y vivencias que solo redundarían en confusión y pérdida de tiempo y de la misma gracia de Dios, y que mejor podrían aprovechar en otro tipo de ejercicios y prácticas espirituales, como el ejercicio de las obras de misericordia, por ejemplo.
Hacemos esto desde el conocimiento que tenemos del apostolado, su seguimiento, práctica y acompañamiento. Y también como conocedor un poquitín de esta temática, ya que por la gracia de Dios pertenecí por 27 años a una comunidad religiosa de la Iglesia Católica, cuyo carisma es la espiritualidad y que tiene como dignos representantes a los doctores de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y otros santos que, si bien no son declarados doctores, tuvieron una gran experiencia de Dios, escritos muy profundos y ricos, fenómenos místicos y el reconocimiento y el aval de la Iglesia, tanto que hoy están en los altares. De ellos algo hemos aprendido. Unos enemigos que tiene esta devoción, que son efectivos enemigos, son los que sin investigar, sin conocer y sin argumentos sólidos, casi siempre es porque me parece, creo que fulano, sutano dijo o algo parecido, van difundiendo su parecer o postura al respecto. Estos son de los más duros de convencer, como los protestantes cerrados, y a quienes más difícilmente se les puede conducir a la luz, por cuanto sus pareceres llegan a ser verdaderas convicciones de las cuales es casi imposible salir, sencillamente porque creen tener la verdad. Entre ellos son muchos los que, con argumentos de la Sagrada Escritura, interpretadas a su modo y no sometidos a la autoridad eclesiástica, desde esa luz que se paran firmemente en esa verdad que dicen tener. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, los que están en contra del Papa Francisco, que no son pocos, que no tienen ningún respeto ni consideración por la máxima autoridad eclesial, a quien incluso ofenden, ultrajan y difaman. Existe otro grupo que podemos catalogar como los que sí son los verdaderos enemigos, diríamos acérrimos y deliberados enemigos, porque malintencionadamente tienen la firmísima intención de destruir la devoción y sus benéficos efectos. Son los agentes de la oscuridad, son aquellos que no solo están en contra del apostolado, sino en contra de la Iglesia como agentes de iniquidad. Por eso el Señor en el tercer misterio de la coronilla de la preciosísima sangre nos enseñó a pedir contra los planes del reino oculto. Estos no solo son difíciles de convencer e ilustrar, sino que es imposible incluso el acceso a ellos porque trabajan soterradamente, en la oscuridad y para la oscuridad. Normalmente no dan la cara porque no quieren ser iluminados. Llegar a la verdad, de ella no tienen el menor interés. No podemos olvidar lo anunciado por el Señor en el Evangelio, la división que llegaría a reinar en la misma familia, en la misma casa. 2 contra 3, 3 contra 2. Confróntese Lucas 12:52. La confusión a que esto conlleva y que también la Santísima Virgen anunció, especialmente, aunque no exclusivamente, a través del movimiento sacerdotal mariano, con el instrumento que para esta misión llamó el padre Stefano Gobi. Ella dijo: la confusión que tiende a reinar en el interior de la Iglesia y a enredar sus verdades es la primera señal que les indica con certeza que ha llegado para ella, la Iglesia, el tiempo de su purificación. No me detengo aquí a comentar los argumentos en contra de este apostolado, tampoco los argumentos en defensa de ella, porque la autoridad apropiada ya lo he hecho. El director espiritual mundial, Monseñor Ayo María Toyevi, obispo emérito de la diócesis de Ilorin en Nigeria, y por supuesto después de la revisión del contenido de esta revelación, en el que no se encontró error alguno por el censor cualificado que llevó a cabo esta tarea. Este trabajo de mostrar la verdad de este apostolado, su contenido doctrinal,
que nada está en contra de la doctrina de la Iglesia y de responder a los cuestionamientos y críticas con mayor o menor fundamento, ya se ha hecho por personas supremamente capacitadas y con documentos y argumentos contundentes que conocemos, desmintiendo acusaciones, corrigiendo interpretaciones y clarificando las causas de todos estos ataques, algunos porque no han llegado precisamente a la fuente. Documentos y luces que quienes son autores de estas agresiones al apostolado no conocen o quieren voluntariamente desconocer, desconociendo incluso la autoridad en ese sentido. El apostolado, por voluntad divina expresa, fue presentado en su momento a San Juan Pablo II como máxima autoridad de la Iglesia. Era el Papa cuando se le presentaron los documentos. Y si él no lo desautorizó o no le puso ninguna traba, ha de haber sido porque no halló fundamento para ello. Otra cosa es que la Iglesia, en su prudencia y responsabilidad, se tome el tiempo necesario para dar una determinación al respecto, como de hecho sucede con Garabandal, Medjugorje, el proceso de los santos, etc. He tenido la oportunidad de visitar a varios obispos en el trabajo que hacemos del apostolado y han acogido la devoción y en sus diócesis se lleva a cabo. Actualmente, algunos ya eméritos que acogieron en su momento el apostolado, es más, hubo un obispo que hacía Getsemaní con la comunidad y estaba a punto de consagrarse cuando precisamente le llegó el tiempo de su retiro, que exige la Iglesia a los 75 años a los obispos. Y en esa misma diócesis, quien sucedió al obispo, el nuevo obispo, igualmente autorizó el apostolado. Que el Señor, que es luz del mundo, Juan 8:12, y que conduce a todos a la luz, a quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo, por su gracia, ilumine las conciencias, asista a las buenas intenciones, ayuda a nuestra pobre capacidad, no permita que demos cabida a la más mínima actitud de soberbia y arrogancia o pretensión de protagonismo. Que Él nos haga humildes y sencillos, prudentes y sabios para discernir todo en su presencia y poder elegir siempre aquello que es su santa voluntad, como nos lo enseña en la Sagrada Escritura, en la Carta a los Romanos, capítulo 8. Discernirlo todo y quedarnos con lo bueno. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es John Freddy Tirado, soy sacerdote de la diócesis de Arauca, encargado de la oficina de comunicaciones de nuestra diócesis. Actualmente acompaño al apostolado en la dirección espiritual de esta localidad en Arauca y me conocí esta espiritualidad hace ya más de 5 años con una experiencia que tuve de acompañamiento al retiro de conversión, al retiro de reparación anual que se hace en septiembre en la ciudad de Barranquilla. Cuando estuve acompañando, la verdad no tenía idea de lo que era la comunidad. Conociéndolos me he dado cuenta de lo que expresa, de lo que invita a sentir y de cómo todos nosotros, conociendo lo que es la persona de Cristo en sí, podemos ir adentrándonos mucho más en esta experiencia de fe. Invitarlos a que, conociendo esta espiritualidad, se den cuenta de lo que significa auténticamente, de verdad, estar y buscar al Señor, de cómo en esta espiritualidad poco a poco, conociendo mucho más a la persona de Cristo en verdad, vamos purificando mucho más nuestra fe. Los invito entonces a que de igual manera, viviendo y conociendo lo que es esa experiencia, este apostolado de la preciosísima sangre de Cristo, puedan de verdad cada vez más encontrarse y purificar mucho más su fe en el Señor. Cuando se me hablaba y veía un poco lo que eran las visiones y lo que eran las reflexiones de Bernabé, me pude dar cuenta de que había una invitación a una fe auténtica, una fe verdadera. Y como todo, es una expresión de espiritualidad. A muchos gusta, tal vez a otros no tanto,
pero aquellos que lo conocen y viven esta experiencia de contemplar y orar y acompañar y reparar a Jesús y consolarlo en Getsemaní, pueden de verdad darse cuenta de lo que significó para el Señor, de cómo acompañándolo en sus momentos de oración, de dolor y tal vez de sufrimiento, poder nosotros ser cierto alivio y así poder cumplir con nuestro acto de reparación. Es una experiencia distinta a la de muchos, es una experiencia de fe profunda, por eso simplemente conociéndolo en verdad pueden darse cuenta de lo que esto significa. Los invito entonces a que de verdad quienes deseen conocer esta experiencia de fe, busquen un poco más sobre esta experiencia religiosa y así en verdad, siguiendo lo que sigue este apostolado, puedan ustedes hacer que su vida de fe crezca mucho más. Soy el padre Luis Fernando Uribe de la comunidad de los padres eudistas. Conozco la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nació en Nigeria y que tiene la aprobación de obispos de Nigeria, y doy fe de que es un apostolado hermoso al servicio de la Iglesia, en unidad con el Santo Padre, el Papa Francisco, con los obispos, que en Colombia, en varias diócesis, ha tenido la aprobación de varios obispos y que busca que los fieles sean adoradores de nuestro amado Jesús en el Santísimo Sacramento, reparadores de su corazón. Hay muchas personas consagradas a este apostolado, al servicio de parroquias, de comunidades. Que Dios bendiga a todos los integrantes de esta hermosa devoción, que es un camino que solamente quiere buscar la santidad, el Evangelio mismo de Jesucristo nuestro Señor. Hola, soy el padre Edgar Alonso Caicedo Vitoria, de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela, miembro del apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un apostolado que verdaderamente, si se vive bien, edifica la vida espiritual de la persona. Por eso se los recomiendo que hagan las oraciones, las meditaciones, vivan verdaderamente la devoción como nuestro Señor Jesucristo se lo reveló a Bernabé allá en Nigeria. Que si nosotros ponemos verdaderamente en práctica de la manera como Dios se lo reveló a Bernabé esta devoción, verdaderamente edifica la vida de la persona y es instrumento para la renovación de nuestra amada Iglesia. Yo soy el sacerdote Melchor Molinares, que por mucho tiempo fui salesiano y ahora estoy incardinado a la Arquidiócesis de Barranquilla, mi ciudad natal, y por eso quiero terminar mi vida donde comencé. Conocí hace alrededor de 20 y más años la devoción a la preciosa sangre en la ciudad de Cali. Lo primero que tengo que decir de esta devoción es que conocí una devoción que habían alterado. No era la genuina devoción. Entonces yo en Cali comencé, me dije, cuando me presentaron la devoción, dije, todos los días consagro la preciosa sangre. Entonces, ¿por qué no darme la oportunidad de conocer algo que enriquezca esa celebración de la preciosa sangre? Entonces me abrí a esa devoción. Pero lo primero que tengo que decir sobre la devoción es que conocí una devoción a la que habían alterado. Entonces, pero entré en esa devoción y me fui comprometiendo cada vez más. Y cambié de ciudad porque terminé mi experiencia en Cali y pasé a otra ciudad. Y en esa ciudad me dijeron de la devoción y padre, pero usted hace algunas cosas que no son. Y entonces me mostraron el objetivo del documento oficial.
Entonces yo leí las cosas y vi la diferencia y entonces me dije la siguiente reflexión. Si el Señor revela esto, ¿por qué algunos han mejorado lo que el Señor ha revelado? Si el Señor quiere que lo honremos de esta manera, honrémoslo de esa manera. Y entonces hice el cambio, corregí lo que había aprendido originalmente y me quedé con lo que traía el texto oficial. Después ya conocí cada vez más y conocí personalmente, tuve la oportunidad de encontrarme con Bernabé cuando vino a la visita a Colombia y entonces ahí me comprometí mucho más y ya la cosa pues se ha hecho toda una experiencia muy interesante. Esta devoción, como lo dice Bernabé mismo, es para los últimos tiempos. A mí me llamó la atención cuando en un lugar de la visita que hizo Bernabé, dijo, ya los últimos tiempos han comenzado. Estábamos en el año 2017. A mí me llamó la atención de que él saliera con esa afirmación tan arriesgada. Es una realidad. Hoy estamos en el año 21 y nadie puede negar que ya esto va en camino, que las cosas están en el momento final. Entonces, estamos en eso. ¿Qué implica esta devoción? Primero implica mucho tiempo. Hay que gastarle mucho tiempo a esta devoción. Pero siendo que es una devoción para este tiempo, tenemos que sacarle el tiempo que se necesita. Entonces es una devoción que abarca mucho, que exige mucho tiempo. Una devoción muy rica. Pero, como decía Bernabé, es hecha para estos tiempos, para este tiempo en el que no tenemos tiempo para nada, para que le gastemos tiempo a esa devoción. Contiene unos elementos que me parecen a mí importantísimos. El Señor quiere que lo consolemos con esta devoción. Lo consolamos porque Él está sufriendo mucho. Él sufre, revive su pasión cada momento. Entonces Él quiere tener un ejército de personas que lo acompañe y lo consuele. Tenemos en la devoción momentos de consuelo para el Señor. Tenemos también momentos de adoración, porque como Dios tenemos que adorarlo. Su sangre preciosa que tiene todo el poder del universo quiere ser adorada. Y nosotros esa sangre con que limpió nuestros pecados tenemos que adorarla. El Señor quiere que la adoremos, consolemos y que adoremos. También esta devoción está hecha para que reparemos. Nunca la humanidad ha ofendido tanto a Dios como en este momento. Entonces el Señor en esta devoción quiere que reparemos nuestros pecados personales y los pecados de toda la humanidad. Entonces Él nos pide a nosotros, nos invita a que nos consagremos a reparar nuestros propios pecados y por los pecados de toda la humanidad. Y también pide que expiemos, paguemos un costo por el mal que hemos hecho. Reparando, expiando, el Señor nos invita a que lo acompañemos en ese proceso de la salvación de toda la humanidad. ¿Qué otra cosa encuentro yo en esta devoción? Mucho material de reflexión para motivarse a permanecer en la devoción, cueste lo que cueste, porque el dolor del Señor es grande y el deseo de encontrar personas que lo acompañen, entonces nos da una suficiente motivación en toda la literatura que tiene la devoción para que con todos esos elementos estemos comprometidos con el Señor en vivir esta devoción para lo que ella fue hecha, para salvar la humanidad en estos momentos cruciales, de que las cosas que ya llegaron a su punto final y que nosotros estemos preparados para todo lo que se viene. En ese sentido, vivo yo la devoción e invito a la humanidad a que vivamos toda esta realidad y acompañemos al Señor para que la preciosa sangre reciba el honor
y produzca el efecto que tiene que producir en todos los corazones del mundo. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Muchas felicidades para todos, que Dios nos bendiga y que sigamos extendiendo esta devoción con toda su riqueza para nuestra propia salvación y la salvación de toda la humanidad. Bendiciones para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas del apostolado de la preciosísima sangre del Señor en América Latina. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanita María Isabel. Respondiendo a lo que me han preguntado acerca del apostolado, de nuestro apostolado. En primer lugar, mi nombre es Eduardo Mejía Celedón, el presbítero Eduardo Mejía Celedón. Estoy en la diócesis de Jinotega, Nicaragua, donde estoy prestando servicios y soy asistente y director espiritual del apostolado de la preciosa sangre para Nicaragua. Bendito sea Dios que tengo esta gran oportunidad. Bueno, en primer lugar quisiera decirles que la forma en que conocí y que me integré al apostolado de la preciosa sangre de Cristo fue estando en México. En México estuve como unos 37 años como misionero. Y bueno, en México fue que conocí la devoción a la Divina Misericordia. Y me integré totalmente por la razón de que, pues, era el mismo culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y conociendo, ¿verdad?, la trayectoria de este culto al Sagrado Corazón de Jesús y de qué forma se fue promoviendo en la historia de la Iglesia, pues también me integré al apostolado de la Divina Misericordia. ¿Por qué razón? Porque encontré que era el mismo culto, es decir, que ambas devociones están como en círculos concéntricos y alrededor de la Santísima Trinidad. La Iglesia ha venido promoviendo a lo largo de todos los siglos el que tengamos un concepto cada vez más profundo y más claro del corazón de Cristo y, por supuesto, del corazón del Padre, recordando aquello que dijo Jesús a Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Es decir, pues, quien experimenta el corazón de Cristo, experimenta lo que es el corazón del Padre. Pues bien, allí mismo en México, cerca de ya los años 2005-2006, conocí también el apostolado de la preciosísima sangre. Inmediatamente me sentí atraído por una cosa. Lo primero, por la centralidad eucarística. Es un culto eucarístico, como nos lo ha dicho Monseñor Ayo María. El culto a la preciosa sangre nació desde el Jueves Santo. Y es un profundizar más todavía en el misterio del corazón de Cristo. No es por nada que una de las oraciones por donde comenzamos nuestra vigilia es precisamente la coronilla de la preciosa sangre, donde meditamos en las 5 llagas de Cristo. A mí me fascinó el hecho de ese océano de sangre, o sea, de ese amor de Cristo Jesús expresado en el lenguaje de la sangre.
por medio de la cual borró nuestros pecados con su sangre. Bueno, y así peregriné pues acá a Nicaragua, en donde encontré el apostolado ya con unos buenos pasos significativos, y allí estamos caminando. Pues bien, ¿cuál es mi opinión acerca del apostolado de la preciosísima sangre del Cordero? Pues es de lo mejor, y no se apoya solamente en mis impresiones particulares, sino que, en primer lugar, porque está aprobado por la Iglesia. Está aprobado en la diócesis de Ilorin y también en la arquidiócesis de Anambra. Quiero decir que tanto en una como en otra de estas diócesis que son de Nigeria, se ha llevado un estudio muy a fondo, muy concienzudo, muy estricto de toditos los mensajes, y fueron aprobados por las comisiones para la doctrina de la fe de la diócesis de Ilorin, que en ese tiempo estaba presidida por Monseñor Ayo María Atoyevi, que sigue siendo el presidente mundial del apostolado. Por otra parte, fue aprobado por el arzobispo de la diócesis de Anambra, Monseñor Calixtus Onaga, le dio su aprobación. Cuando decimos que un apostolado está aprobado por la Iglesia, basta que haya sido aprobado por una diócesis, porque donde está un obispo está toda la Iglesia, ¿verdad? Son rarísimas excepciones a lo largo de la historia de la Iglesia donde un apostolado ha sido aprobado por más de 10 o 20 o 30 diócesis. Sin embargo, en varias otras diócesis de Nigeria también recibe la aprobación eclesiástica. Lo mismo en varias diócesis de América del Sur y en otros continentes. Pues bien, por otra parte, se le envió a su santidad el Papa Juan Pablo II un informe muy amplio de muchos kilos de hojas impresas con informes detallados y todos firmados por el señor obispo Ilori y por el señor arzobispo Calixtus Onaga. Quiero decir que si estos dos obispos se atrevieron a mandar un informe muy completo al Vaticano, esto significa que estaban poniendo como carta de garantía su propia misión episcopal, porque si ellos hubieran dado un falso testimonio o un testimonio incompleto acerca del ser y del quehacer del apostolado, ya se hubiera puesto en evidencia. Bueno, pues en México lo que sucedió es que Monseñor Alcántara, que era hace unos varios años funcionario de la Oficina para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, envió una carta con más de 12 o 13 puntos en que señalaba al apostolado como la creación de una iglesia paralela, lo cual se pudo demostrar que no fue cierto. Por otra parte, Monseñor Ayo María Atoyevi, obispo de Ilorin, envió una carta a toda la República Mexicana, una carta dirigida a todos los obispos y a todos los cardenales. En dicha carta expresaba los puntos principales y los ejes doctrinales alrededor de los cuales gira todo el apostolado. Por otra parte, el señor obispo Ilorin ha sido el primero en promover con gran energía y claridad el respeto, el cariño y la oración ferviente por el Papa Francisco, como de hecho tiene que ser y ha sido
y esa oración que decimos en la Eucaristía. Y él lo dijo bien claramente: el que esté fuera del respeto y la consideración al Papa Francisco, considérese fuera de este apostolado. También dijo Monseñor Ayo María Atoyevi la siguiente frase: lo que haya sucedido en el cónclave no es asunto nuestro. Claro que sí, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque una de las oraciones importantes de la vigilia nos dice que el Señor nos está pidiendo que oremos por su iglesia, ¿verdad? En vez de criticar a las personas. Que si las personas, los funcionarios, ya sean obispos, arzobispos, incluso el mismo Papa, pudieran pronunciar algunas frases incompletas o que pudieran llegar a mal entenderse, los católicos tenemos todo el derecho de preguntar ¿a quién? En primer lugar, a nuestro obispo. Si nuestro obispo no nos responde a cualquier interrogante, entonces dirigirnos a nuestro arzobispo. Y si no, dirigirnos de manera directa a la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe o para los sacramentos. Finalmente, pues, quiero decir que esta devoción y este apostolado tiene una fuerza tan grande como la ha tenido la Iglesia, que a lo largo de todos los concilios y a lo largo de todas las principales encíclicas, a lo largo de 2000 años, ha ido perfilando y mostrando con claridad de doctrina y con un gran fervor cristiano la figura de Cristo. Ya San Juan había dicho: ¿quién es el verdadero anticristo? Aquel que niega que Dios se hizo hombre. Pues muy bien, tenemos pues ese panorama doctrinal y ese panorama canónico de un respaldo total de la Iglesia, ¿verdad?, hacia el apostolado. Y por otra parte, un gran motivo de alegría por saber que por lo menos la coronilla a la preciosa sangre se viene propagando como el fuego encima de un lago de gasolina a lo largo y ancho de todo nuestro continente. Bendito sea Dios. Ha sido un gran gusto pues saludarles a ustedes, a la servidora para América Latina e impartirles mi bendición con el deseo y la promesa de dirigirme de nuevo en alguna otra ocasión con algún tema relacionado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, Padre. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, estamos ahora en la transmisión el Padre Carlos Portela de Colombia, así que de Arquidiócesis de Villavicencio está con nosotros, los oyentes de Radio Fe Latina, toda Latinoamérica. Bueno, así que vamos ahora a hacer una entrevista con el Padre Carlos Portela, que puede dar a nosotros una explicación teóricamente sobre todo la misa votiva o la devoción de la Purísima Sangre que estamos ahora celebrando, sobre todo el mes de julio. Bueno. Y Padre, ¿usted está en el Arquidiócesis de Villavicencio? Sí, buenas tardes. Sí, yo hago parte de la Arquidiócesis de Villavicencio, en el departamento del Meta, al oriente de Colombia. Ah, muy bien. Así que, bueno, nosotros anotamos que muchos devotos en Colombia y tantísimo también los sacerdotes, bueno, aquí también en Argentina, en toda Latinoamérica, tenemos varios países que hoy estamos propio celebrando un gran mes de julio. Usted que la devoción de la Purísima Sangre sobre la misa votiva, que propio ya existía hace muchos años, Padre, ¿o no? Sí,
Esta misa votiva viene como consecuencia de la devoción a la preciosa sangre de San Gaspar de Búfalo, ¿no? Sí. Después fue prácticamente por el Papa, pues la Iglesia la que propone ese tipo de formulario para la celebración de la Eucaristía. Me parece que es una buena manera de valorar en la vida cristiana el precio de nuestra redención, porque la sangre de Cristo fue el precio que pagó Jesucristo para liberarnos del poder del mal, de las fuerzas del mal, obviamente de Satanás, el precio que pagó por nuestro rescate, por el perdón también de nuestros pecados. Y pienso que hoy más que nunca se hace más significativo tanto el valor de las oraciones y el formulario de oracional de la misa, como también el valor de la espiritualidad de la preciosa sangre de Cristo. En el día de hoy, con tantas situaciones y convulsiones que hay en la sociedad de orden social, a nivel moral, a nivel ético, a nivel religioso, la gente termina metiéndose en situaciones muy difíciles, a veces con imposibilidad de retorno, pero a otros con la posibilidad de salir, andan buscando cómo salirse de la situación de muerte, de corrupción, de pecado. Y bueno, pues Dios hace surgir esas espiritualidades en favor de la humanidad. Y esa devoción es muy fuerte, como una manera de reparar, de perdonar los pecados del mundo entero por las ofensas que se hacen contra lo que llamaríamos en un momento el sacrilegio o la blasfemia que se hace contra la preciosa sangre, contra el mismo Jesucristo y contra su iglesia. Bueno. Padre, en tu diócesis, que usted que pertenece a Villavicencio, hay algunos devotos también que está haciendo la reparación o porque casi toda la Colombia hay muchísimas. Aquí está el apostolado de la sangre de Cristo, está más o menos en unas parroquias haciendo comunidad. Allí las personas que hacen tanto el Hexemaní, que es la oración de todos los jueves, la reparación y las devociones que hacen para este mes de julio. Hay 15 parroquias más o menos, están pidiendo algunas parroquias más, sino que con el problema de la pandemia no se ha podido como extender más, ir a fundar allí el apostolado, porque aquí tenemos un método para ir antes de permitir que se abra el apostolado. Bueno, Padre, también como creo que la devoción, la preciosa masa no es nueva de la iglesia, porque ya existía del medioevo con San Gaspar Búfalo, también el Papa San Juan XXIII, que propio rezaba de la coronilla y la letanía. Bueno, y ahora surgió nuevo, como de la devoción que se profundizó mucho, por evidente que es una hora va a ordenar sacerdote, si Dios quiere, este año, hermano Bernabé, bajo de la dirección de Monseñor Ayo María, para que profundizar, ¿no?, esta devoción para que sobre todo los laicos que propio tenía una grande piedad, devociones, y haciendo la reparación y haciendo la consolación y adoración de la sangre preciosa del Señor. Así. Sí, es una experiencia bonita. Yo me he tenido que acercar. Yo llegué a conocer este apostolado no por curiosidad ni por nada, sino por oficio, porque cuando llegué tenía unos estudios que estaba haciendo fuera del país. El arzobispo me pidió el favor que acompañara esta espiritualidad que estaba creciendo y que había estado en un momento de confusión y de crisis aquí, porque habían ya creaciones humanas que estaban queriendo desvirtuar el mismo apostolado, la misma espiritualidad. Entonces me pidió el favor de acompañarlos, y ya hace 5 años, yo llevo 6 años acompañando esta espiritualidad como asesor espiritual de ellos. Y para que el grupo se ha dejado caminar, he querido ayudarlos a mantener que sean siempre, desde el punto de vista católicos, los estudios, las actas, las revelaciones, las lecciones que llaman allí, pues a mí me llaman mucho la atención porque hasta me ayudan a mí a crecer espiritualmente.
me piden el favor a veces a nivel nacional que les dé alguna reflexión, un resumen de las lecciones que aparecen en esos documentos, de esas actas, y pues yo no le considero nada contradictorio a la fe. Al contrario, a mí me ha servido en un crecimiento profundo de espiritualidad. Para mí es una manera diversa de evangelizarse, de evangelizar a la sociedad, una manera muy particular. Así como hay otras tantas espiritualidades, esta es una de ellas que nos ayuda en este momento tan difícil de la sociedad. Ay, sí, padre, porque yo también, como mi experiencia, yo acompañé esta devoción aquí en Argentina hace más de casi 10 años que estoy acompañando, porque yo trabajaba en una gran Buenos Aires, es una grande periferia, entonces me acercaron este grupito. Yo tenía ya este libro en inglés de Estados Unidos, pero cuando llegué acá en 2007, algunos que me acercaron y yo vi con mucha devoción, ¿no? Con mucha devoción, bajo la lluvia, y la verdad es un laico. Yo pensé que, bueno, no sé, en Colombia no es tanto como aquí en Argentina, tanta indiferente con la laicismo propio, pero aquí no hay ningún, para mí no hay ningún grupo, movimiento que hacen esto, adoración con más varios horas y la ayuno con sacrificio, ¿no? Y yo veo un crecimiento. Empezamos con 5 devotos, ahora casi estamos ya propagando más de 15 o 20 dioses, ¿no? De todo aquí en Argentina, y más de casi miles de devotos, ¿no? Y ahí que lo ve, que propio es una obra de Dios, y así también, pero bueno, siempre con la obediencia, porque bueno, como yo hablé con el hermano Bernabé, que venía acá y conversé con ellos, dice que tenemos que siempre obediente al obispo, al sacerdote. Si el sacerdote dice que no hay que hacer, hace que lo ve, docilidad, ¿no? Docilidad, y también con mucho sacrificio, la verdad. Ojalá que que pone grande ayuda también a nuestra formación, sobre todo como sacerdote, como misionero, que a veces, bueno, con tantos problemas, dificultades, mi experiencia, yo acompañé hasta con Getsemaní, con toda la adoración, y me ayudó, como usted, me ayudó mucho en mi vida espiritual, ¿no? Como la vida contemplativa por ahí. Así que, bueno, ojalá que se propaga propio esta devoción. Así que usted que la misa motiva la importancia de este mes de julio. ¿Por qué, padre, el mes de julio antes, y bueno, con San Gaspar Bófalo y también con San 23, que se celebra propio dedicándose el mes de julio de la sangre preciosa del Señor? Por lo que yo he entendido, porque tampoco es que he entrado muy de fondo a discutir todas las razones de la espiritualidad, pero parece que esto también viene de la época primero porque la revelación de hermano Bernabé fue justamente el 5 de julio. Y entonces fue cuando obtuvo la primera manifestación, por lo que yo entiendo que el Señor le dio a Bernabé, le pidió a que hiciera reparación por los pecados de la humanidad, especialmente contra la sangre preciosa del Señor. Pero Exacto. También hay un sustrato atrás, hay otro tema atrás, que es con la espiritualidad de la sangre de Cristo de Gaspar de Búfalo, que fue en el mes de julio, para ese mismo periodo en que yo he entendido así, que fue la época cuando en la guerra, cuando se tomó a Roma Napoleón, sí, ¿no? En Gaeta, donde el Papa, había un Papa que estaba impreso, bueno, está como exilio, después se prometió que supongamos que volverá allá en Vaticano, la Santa Sede, proclamará de la fiesta de la sangre preciosa como propio, no solo de la orden de los misioneros de la preciosa sangre, también toda la iglesia universal, ¿no? Entonces, ahí también, como la historia, usted tiene que dar conocimiento
en el misal había una propia misa votiva de la oración de la próxima sangre. Esto es... Todavía hay, en el nuestro la tenemos todavía. Aquí en Colombia tenemos ese formulario todavía. Claro. Entonces, este va a ser después del Vaticano II, ¿no? Porque antes era primera clase. Sí. Cuando hubo una, ¿no? Entonces, pero no sé que usted padre tenga conocimiento, antes era primera clase, era propio que se celebra el 1 de julio, ¿o no? No, de esa información no tengo yo nada de eso. Sí. Por lo tanto, no me puedo pronunciar oficialmente sobre ello, sí. Porque la fiesta de la próxima sangre universal, ¿no? Que cualquier sacerdote puede celebrar, sí, aunque no tenía no había devoto a la próxima sangre, se celebra el 1 de julio como visa motiva, ¿no? Julio, sí. Así que sí. Así. Bueno, padre, agradezco mucho tu tiempo. Gracias por usted, muchas gracias, compartir. Bendiciones y animos a todos los que están escuchando esta transmisión, que los animo en el nombre del Señor a vivir esta experiencia de amor a Jesucristo y propiamente a través de su sangre preciosa, perdón de los pecados de cada uno de nosotros, de sus familias y sobre todo los de todo el mundo. ¿Puedes dar una bendición para los oyentes? Estamos transmitiendo toda Latinoamérica para que pueda recibir la bendición en este radio Fe Latina que estamos transmitiendo. El Señor esté con ustedes, el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Carlos.